Hola, soy Joaquín y en este video vamos a ver un ejemplo más de cómo entrenar un perceptrón. Habíamos visto en el video anterior que era un perceptrón, era una unidad básica en un sistema de inteligencia artificial, en principio de los sistemas de inteligencia artificial basados en redes neuronales. Habíamos visto las partes del perceptrón, habíamos visto que tenía entradas, los X, que era un arreglo de números. Habíamos visto que tenía un arreglo de pesos, otro arreglo de números, pero estos eran los componentes entrenables del perceptrón. Tenía además una función de agregación que era la suma, que lo que hacía era aglomerar las entradas multiplicadas por los pesos. Si teníamos un peso XY, íbamos a tener asociado un peso W sub I, y cada uno de estos iba a estar multiplicado, pero a su vez todos los x0 por w0, x1 por w1 y así iban a estar sumados por esta función de agregación. El resultado de esa suma se enviaba a una función de agregación, y esa función de agregación lo que hace es de alguna manera acotar el universo de salidas del perceptrón. En general, la función de agregación es una tangente hiperbólica o un sigmoide que acota los resultados entre o 0, 1 o menos 1 y 1, o entre 0 y x, si es re. Y bueno, el resultado de esa función de activación es la salida del perceptrón, que en realidad determina si una entrada, un ejemplo de las entradas, una instancia de las entradas, una serie de números para esos X, pertenece a una clase o no, suponiendo que el perceptrón esté entrenado. Si no, si el perceptrón no estaba entrenado, si los pesos estaban inicializados aleatoriamente, y bueno, el resultado de la salida del perceptrón es aleatorio, ¿sí? Entonces, hoy lo que vamos a ver es un ejemplo más de cómo entrenar un perceptrón para un problema específico. Lo que tenemos que tratar de hacer para abordar el resto del curso es desarrollar una intuición de qué es esto de entrenar una red neuronal. Y lo que digo acá para el perceptrón en realidad vale para cualquier red neuronal, por más profunda que sea, con la que estemos trabajando. Y la forma más fácil, más acotada de verlo y de entenderlo es volver al componente mínimo indispensable de las redes neuronales, que es el perceptrón. Si entendemos cómo se entrena un perceptrón, y bueno, vamos a tener una intuición muy razonable de qué pasa cuando se entrena una red neuronal. Y la mejor forma de ver esto es verlo en fórmulas, en matemática. ¿Qué significa entrenar una red neuronal en matemática? Porque en definitiva una red neuronal o un perceptrón no es más que una fórmula matemática, probablemente muy compleja, difícil de ver y de entender si uno la viera escrita, pero la matemática que hay adentro es relativamente muy simple. Lo único que hace la computadora es hacer los cálculos suficientemente rápido como para resolver la función. Pero la salida de una red neuronal en principio es determinística, y la de una entrada hay una salida sola. Y consiste en eso, en calcular cuál es la fórmula una vez que está entrenada. Y esto de una vez que está entrenada se entiende mejor cuando hablamos de eso, de la fórmula. Cuando tenemos un perceptrón, volvamos al caso de un perceptrón solo, podemos verlos como una función de X, de las entradas. Pero en realidad las entradas están asociadas multiplicativamente con los pesos, ¿sí? Cada X sub I va a estar multiplicado por un W sub I, y a su vez todos esos términos van a estar sumados.
en un único número. Y ese único número va a estar acotado por la función de activación. Es decir, va a ser el resultado de enviar ese número a una función de activación, y la función de activación va a impedir que ese valor sea o muy grande o muy chico, ¿sí? Dependiendo de la función de activación. En realidad el perceptrón lo que quiere es emular una neurona, y las neuronas naturales están o activas o inactivas. Bueno, un perceptrón, la idea es que está o activo o inactivo, y ese umbral de está prendida o está apagada lo determina muchas veces la función de activación. Hay una zona gris donde la neurona no está ni activa ni inactiva, pero en general cuando está activa el valor es 1, y cuando está inactiva el valor es o menos 1 o cercano a 0, eso, depende de la función de activación. Busquen, si quieren, ejemplos de funciones de activación, y hay varias. Está la sigmoide, la tangente hiperbólica, que se usan mucho. Hay algunas más modernas que se usan ahora en los modelos de lenguajes tipo ChatGPT, que se llaman GELU o SWLU también, SUELU o algo así. Pero bueno, el objetivo siempre de la función de activación es acotar el rango de salidas de esta multiplicación de pesos por entradas, ¿sí? Esta suma de multiplicaciones de pesos por entradas. A su vez habíamos visto que, bueno, de la función del perceptrón, la función que representaba el perceptrón, lo único que podíamos cambiar eran los valores de los W. Los X venían dados por la entrada, y bueno, siempre se multiplican por la entrada y siempre se suman todos y siempre se mandan a la función de activación. Pero bueno, el control para qué valores debería devolver el perceptrón lo controlamos nosotros mediante los pesos. Entrenar un perceptrón es eso, encontrar los pesos que hacen que el perceptrón trabaje como nosotros queremos. Decimos que el resultado de la salida del perceptrón es un isombrero, es una predicción de un modelo cuando el perceptrón está entrenado. Si el perceptrón no está entrenado, la salida es probablemente aleatoria. Pero bueno, si el perceptrón está entrenado para que haga algo, el perceptrón decimos que implementa un modelo, y el isombrero es una predicción de ese modelo. Vamos a tratar de poner esto en práctica, y vamos a tratar de entrenar un perceptrón para que se comporte como si fuera una compuerta lógica OR. La compuerta lógica OR es una compuerta lógica binaria. En principio recibe o ceros o unos en las entradas. Tiene dos entradas. Y dado los valores de la entrada, responde 0 si las dos entradas son ceros y 1 en caso contrario. Es decir, que si al menos una de las entradas es 1, o las dos, responde 1. Se puede resumir el comportamiento del XOR en esta tabla. Y bueno, lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo obtenemos de esta tabla un conjunto de datos de entrenamiento para nuestro perceptrón. Y eso parece bastante sencillo, porque bueno, podemos decir los X0 van a ser los valores que puede tomar la primera de las entradas, y el X1 puede ser los valores que va a tomar la segunda de las entradas. Y cada una de estas puede tomar valor 0 o 1. No hay muchas posibilidades, ¿no? Y a su vez vamos a saber que el perceptrón responde de una determinada manera, y eso es lo que vamos a usar como I. El I no es el I sombrero, es el I. Es el valor real, la respuesta esperada del perceptrón, o la solución del problema que yo quiero resolver.
Yo quiero entrenar el perceptrón para que se comporte así y le tengo que decir, bueno, cómo quiero que se comporte. Y el cómo quiero que se comporte es diciéndole, para esta entrada comportate así, para esta entrada comportate así, para esta entrada comportate así. Entonces lo que vamos a hacer es escribir esto en Python. Vamos a usar Michigrad, que es nuestro motor de cálculo de gradientes de juguete para poder visualizar lo que quiero mostrarles hoy. Así que vamos a hacer programación en vivo. En vivo no, porque ya grabé esto varias veces, pero casi en vivo. Empecemos entonces. Primero los imports. Import NumPy a CNP. Esto es típico de Python. Import matplotlib. Matplotlib. Así. .pyplot. Esto lo hice tantas veces que sí, me lo acuerdo de memoria. Así que eventualmente ustedes van a acordárselo de memoria o no. Y lo que vamos a importar ahora es también la librería de Michigrad. Vamos a importar el value que nos permite representar valores y traquear los gradientes para esos valores. Ahora vamos a ver qué significa todo esto. Así que vamos a hacer import from Michigrad. Engine es el motor. Vamos a importar value. Y además vamos a importar una de la librería de visualización de Michigrad, la forma de mostrar un grafo de operaciones, ¿sí? Que es lo que nos va a permitir escribir el perceptrón como si fuera una fórmula matemática. Entonces vamos a importar from michigrad.visualize import showgraph. Hay dos funciones, showgraph y showgraph interactive. Ustedes podrían probar la otra si quieren, pero con showgraph se va a ver mejor esto que quiero mostrarles. Hacemos los imports y lo que vamos a hacer ahora es definir nuestra entrada y nuestra salida. Lo que vamos a hacer entonces es definir, por ejemplo, x0. X0 va a ser un value y va a tener valor 0. ¿Sí? Vamos a ponerle un nombre para poder saber que es x0 cuando lo visualicemos. Entonces le vamos a poner así, x sub 0. ¿Sí? Y esto, si yo lo ejecuto, en principio se lo asigna, no hace nada. Perdón, es x0. Y ahí podemos ver que es un value que tiene asociada cierta información, ¿sí? Ahora yo tengo que x0 puede valer 0 o puede valer 1. Entonces, para no estar cambiando el valor de x0 o de x1, perdón, el valor de x0 de 0 a 1, lo que vamos a hacer es definir x0 cuando vale 0 y lo voy a definir como flotante, y x0 cuando vale 1 de esta forma, value de 0, perdón, 1, y además le voy a poner un nombre y le voy a poner un nombre distinto. Este va a ser x0 cuando vale 0 y este va a ser x0 cuando es igual a 1. ¿Sí? Voy a hacer exactamente lo mismo para x1. Entonces voy a tener un x1 cuando vale 0 y un x1
cuando vale 1. Ahí va. ¿Sí? Ahora vamos a tener esos cuatro valores los cuatro valores posibles para x0 y x1. ¿Sí? Si yo hago esto así, yo ahora con Michigrad puedo hacer cosas súper lindas. Por ejemplo, puedo hacer showgraph de x00, ¿sí? Y visualizarlo así. Pero además, showgraph me permite hacer cosas como esta. No showgraph, Michigrad, la librería de grafos, ¿sí? Yo puedo sumar x0 con x1, por ejemplo, ¿sí? Y lo voy a poder ver como un grafo de operaciones, ¿sí? Y este grafo de operaciones es el que me va a permitir después modificar los valores de los pesos W, que todavía no definimos, pero ahí vamos. Entonces, habiendo definido los X, vamos a definir los Y también. Vamos a decir, en realidad tenemos dos valores posibles nomás para Y. Yo voy a llamar Y cuando vale 0 y lo voy a llamar así, value de 0. Y el nombre va a ser Y cuando vale 1. Esto es igual así, ahí va. Y cuando vale 0. Y lo mismo, pero para cuando Y vale 1. Entonces vamos a hacer así, así y así. Listo, tenemos una representación en Python de nuestros, tanto de las entradas como de las salidas. Lo que vamos a hacer ahora es ir definiendo un poquito más el tema del perceptrón, ¿sí? Para definir el perceptrón, lo que vamos a hacer es usar una función de activación que se llama sigmoide. Y resulta que la sigmoide no está definida en Michigrad, y ahora vamos a ver por qué eso es un problema, o no un problema, pero tiene un aliciente. Y además vamos a agregar un peso más. Vamos a agregar un W2. ¿Qué es este W2? En realidad, el perceptrón en mucha de la bibliografía lo van a ver escrito así, como la sumatoria, es la función de activación de la sumatoria de xi por w sub i, todo eso más un b. Y el b no es otra cosa que un término que se llama bias, un sesgo. Este sesgo en realidad viene de multiplicar 1 por un W. En realidad es un W, pero que es un W que no depende de la entrada. Entonces está bien asociarlo mentalmente con un W2, si quieren. Yo voy a usar B porque es una convención y quiero que se acostumbren. Pero está bien asociarlo mentalmente con un W2. Y no depende de la entrada porque en realidad siempre está multiplicado por 1. Entonces acá en nuestro perceptrón, imagínense que ahora tenemos un x0 por un w0, un x1 por un w1 y un 1 por un w2, que en realidad es un término que vamos a llamar b. Como es 1 por, no hace falta escribirlo, entonces no depende de la entrada. Y lo que llamamos b en realidad es este peso que se aprende, ¿sí? Se aprende durante el ciclo de entrenamiento, ¿sí? Todo lo demás sigue igual, sigue valiendo. La definición general del perceptrón es así.
Y en general el peso que se usa para el B es el primero. Siempre, si hay un B, es el primero. Lo que les decía, el bias entonces se asocia en realidad siempre al primer x0. En realidad no existe x0, siempre es 1 por un peso, 1 por B o 1 por W0. Y después, si los valores de las entradas son x1 por W1, x2 por W2 y así. Pero bueno, lo demás todo sigue igual. Volviendo entonces a nuestra implementación del perceptrón, dijimos que vamos a incluir este B y además que vamos a tener una función que se llama sigma. Esta función sigma es lo que se llama una sigmoide. Se le llama sigmoide en realidad porque tiene forma de S la función, ahora la vamos a graficar. Pero en realidad sigmoide es un término que se refiere a muchas funciones, todas las funciones que tienen forma de S. Cuando estemos hablando de cosas de Machine Learning, sin embargo, la función sigmoide va a ser igual a la función logística, que se define como está acá, ¿sí? 1 dividido 1 más e a la menos x. Todas estas operaciones de acá se pueden hacer usando values. Y es importante que podamos hacer las operaciones usando los values porque es importante que podamos traquear estos componentes de acá, los gradientes de los nodos de nuestro grafo de operaciones, ¿sí? Les voy a mostrar cómo se define la función sigmoide, ¿sí? Vamos a hacer una definición de la función sigmoide siguiendo exactamente este ejemplo de acá, ¿sí? Vamos a tener una función de Python, sigmoid o logistic o el nombre que ustedes quieran, que va a recibir un x que va a ser no cualquier cosa sino un value, ¿sí? Y lo que va a retornar en realidad es 1 dividido 1 más, y me estoy copiando literalmente lo que dice la función, esta de acá, 1 más e a la x, y esto de e a la x es la función exponencial, es el e neperiano, el número neperiano, el 2.7371 Sarasa, que es como pi, es trascendental, tiene infinitas partes decimales no periódicas. Y bueno, lo que calculamos en informática es una aproximación suficientemente buena al e elevado a la menos x. Entonces lo que tenemos que hacer es poner acá menos x y llamar a la función exponencial exp de esto, ¿sí? Así se escribe esto de acá, ¿sí? El e a la menos x. Y está un poquitito chico la fuente, yo no sé si agrandarla un poquito más. Ahí va. Entonces, esto en principio debería devolvernos un valor para cada uno de los x posibles, ¿sí? Pero resulta que para valores mayores a 5 en general, esto es casi 1. Nunca llega a 1 exactamente, pero es casi 1. Y para valores menores que menos 5 es prácticamente 0. Para eso les voy a mostrar cómo se invoca la función. Una vez que la tenemos definida, podemos hacer, por ejemplo, sigmoid de 5. No sé si así va a funcionar. No, quiere que sea un value. Entonces lo que tenemos que decir es value de 5. Ahora sí. Of course, hay que escribir bien esto. Me falta un paréntesis. Acá me falta un paréntesis. Ahí va. Y ahí va. Para valores mayores que 5, como les decía, esto es casi 1. Y para valores menores que 5 es prácticamente 0. Pero lo que vamos a hacer es
de alguna manera tratar de graficar todos los valores posibles de la función, por lo menos entre 5 y menos 5. Eso lo podemos hacer usando Matplotlib, y para eso lo había importado. Y con NumPy vamos a crear todo un arreglo de valores con arrange. Arrange es como range de Python, pero me permite crear intervalos sobre todo de números flotantes. Entonces, vamos a crear nuestro X, el X del eje X, y vamos a hacer que sea, X va a ser np arrange de menos 5 hasta 5, avanzando de A01. ¿Sí? Si ahora escriben, tratan de ver qué es X. Bueno, X es todos los números entre menos 5 y 5, avanzando de A0 un paso. ¿Sí? Eso quiere decir el arrange, ¿no? Lo que vamos a hacer además es definir un arreglo donde vamos a guardar los resultados de las sigmoides. Y lo que vamos a hacer es for y me quedé sin nombre, for i in x, vamos a llamar a vamos a hacer s append, vamos a guardar en la lista del sigmoid de value de i. ¿Sí? Y creo que tengo todos los paréntesis bien puestos. Lo que vamos a tener ahora es s, una lista de values con todos los valores posibles de ejecutar la sigmoide sobre los i. ¿Sí? Pero a mí no me sirve para plotear que sean values, así que lo que yo voy a guardar acá en la lista en realidad es no el value, sino el data, lo que me devuelve el sigmoide, solamente esta componente, que es el número entero, ¿sí? no un entero, un flotante, del value, y lo que voy a tener ahora es una lista en realidad de los values. Y lo que voy a hacer ahora es plotearlo, así plot.plot. Le tengo que decir que los X son los X y los sigmoides son estos. Y lo que vamos a ver es eso, el gráfico de la sigmoide, que tiene forma de S. Por eso esta función se llama sigmoide, porque tiene forma de S. En realidad ustedes pueden agrandar acá el rango hasta donde ustedes quieran, por ejemplo hasta 30. Entre menos 30 y 30, esto va a llevar un rato, ¿sí? Pero bueno, fíjense que tiende a menos infinito y se hace cada vez más cercano a cero, pero nunca se hace cero, y tiende para el lado de infinito hacia 1, pero nunca se hace 1, ¿sí? Bueno, ahora que conocemos cuál es la función sigmoide y que más o menos entendemos todo esto de acá, lo que vamos a definir es nuestros pesos entrenables, los W, 0 y 1 y el bias, ¿sí? Entonces, ustedes si quieren pueden definirlo como un W2 si quieren. Acuérdense que el W2 está siempre, no tiene entrada, no depende de las entradas, siempre es 1 por W2. Entonces lo que vamos a hacer es definir de vuelta los Ws como values, porque vamos a hacer operaciones entre los X y los W, con lo cual vamos a necesitar traquear esas operaciones, por eso necesitamos que sean values, no nos sirve que sean números cualquiera. Entonces vamos a definir W0 igual a np random. Esto es la random uniforme. Esto devuelve números entre 0 y 1 con igual probabilidad. Dijimos que esto queremos que sea un value, entonces vamos a decir que sea un value. Y vamos a ponerle un nombre, W sub 0. Perdón.
sub 0, así. Ahora sí, entonces nuestro W0 va a ser un value, que en principio es aleatorio y yo cada vez que ejecute esto va a ser un value distinto. ¿Sí? Lo que voy a hacer para evitar eso y poder repetir los experimentos todas las veces que quiera es seedear el random de NumPy. Y eso se hace con NumPy random.seed y le ponemos un número acá cualquiera. Generalmente se usa 42 porque es la respuesta a todas las preguntas del universo y demás. Lo que vamos a hacer es, bueno, ahora cada vez que ejecute esto debería dar siempre el mismo número, ¿no? 0.37, de hecho es el número que daba cuando hice las pruebas. Esto lo probé más de una vez para que el ejemplo se entienda. Detrás de cada hora de video hay unas 10 horas de pruebas de otras cosas. Pero bueno, sigamos, por eso algunas cosas me las acuerdo de memoria. Sigamos, dijimos que queremos un value, un W1, ¿sí? Que sea también un value aleatorio, random.random, cuyo nombre va a ser eso, W1, W sub 1, ahí va. Y por último, vamos a hacer un value también np random.random y el nombre de esto va a ser b o bias, ¿sí? O b, ¿sí? Un sesgo. Ok. Habiendo definido esto, lo que podemos hacer ahora es ejecutar nuestro perceptrón. Y vamos a ejecutar nuestro perceptrón con una determinada entrada, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos que el perceptrón se ejecute? Que me devuelva un valor para una entrada. Y bueno, lo que tengo que hacer es ejecutar esta función. Sigmoid. Sigmoid de x0 cuando vale 0, por ejemplo, más w0, perdón, por w0. Todo eso más, ahora sí, podemos hacer x1 cuando vale 1. ¿Sí? Este sería el caso donde x0 vale 0 y donde x1 vale 1. Debería ser 1 el resultado, ¿no? Pero bueno, el perceptrón no sabe todavía. Y no nos olvidemos del más b acá, ¿sí? Esto es x0 por w0 más x1 por w1 más b. Todo eso sigmoide. Y este es el resultado de nuestro isombrero, en principio, ¿sí? Nuestro isombrero para este valor vale 0,80 y algo, ¿sí? Está bien, está mal y no sabemos. En realidad, en este caso debería dar 1, pero no da 1, da otra cosa. Cuando los dos son ceros, cuando tanto el x0 como el x1 son ceros, esto da 0,6. Tampoco está cerca de 0. Cuando los dos x son 0, el perceptrón debería devolver 0. Y esto no pasa porque el perceptrón está sin entrenar, justamente. Lo que hay que hacer es entrenarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es declarar cada uno de estos posibles como IHAT, ¿sí? El isombrero, la predicción del modelo. No importa que ahora la predicción del modelo sea una predicción mala.
De vuelta, el perceptrón está sin entrenar, hasta que no lo entrenemos no va a ser buena. Pero de alguna manera después vamos a querer calcular cómo de mala es la predicción. Entonces para eso necesitamos guardarnos de alguna manera, bueno, cuáles son los resultados de la predicción. Entonces vamos a declarar los i hat de esta manera. Vamos a declarar el i hat para cuando x0 es 0 y para cuando x1 es 0. ¿Sí? Y lo vamos a poner así como está acá. Este es el resultado de la ejecución del perceptrón, así como está. Creo que no me olvidé nada. ¿Sí? Este es nuestro i hat para cuando x es 0 y el x0 es 0 y x1 es 0. Además vamos a declarar otro i hat para cuando x0 es 0 y para cuando x1 es 1. Y lo vamos a declarar igual. Pero ahora x0 es 0 y x1 es 1. ¿Sí? Además vamos a declarar el otro i hat de cuando x0 es 1 y cuando x1 es 0. Igual a todo esto. Ahora x0 es 1 y x1 es 0. Y por último el i hat cuando x0 es 1 y cuando x1 es 1. Igual a todo esto, entonces, y ahora x0 es 1 y x1 acá es 1. ¿Sí? Esto nos va a permitir eso, almacenar el resultado de la salida del perceptrón para nuestra entrada, para las posibles entradas para las que queremos entrenar. Entonces vamos a imprimir esto, vamos a hacer un print acá de i hat de 0, 0, de i hat de 0, 1, i hat de 1, 0 y de i hat de 1, 1. ¿Sí? Y ahí están los valores para estos valores, para lo que devuelve el perceptrón ahora. ¿Sí? Ahí está un poquito mejor. Fíjense que cuando los dos x0 y x1 son ceros, esto devuelve 0,6 y debería devolver 0. Y bueno, en todos los demás casos debería devolver 1 y bueno, no está ni cerca de devolver 1. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para determinar qué tan lejos están las predicciones del modelo, lo que me devuelve el perceptrón, de los i verdaderos que yo necesito para saber que el modelo anda bien? Y bueno, para eso habíamos visto en el video anterior que usábamos una función de pérdida. La función de pérdida era una función que me decía qué tan bueno es un modelo y que en realidad puede ser todo lo complicada que ustedes quieran. En este caso, para lo que vamos a hacer ahora, alcanza con una función de pérdida que no es muy complicada, es simplemente tomar la diferencia entre lo que el modelo me devuelve y el valor real. Fíjense, este i, su i es lo que yo espero que el modelo me devuelva, y este i sombrero es el que me devuelve el modelo. La diferencia de esas dos cosas puede ser positiva o negativa, habíamos visto, y queríamos en realidad que siempre sea positiva. Por eso se eleva al cuadrado. Cuando elevamos al cuadrado garantizamos que sea positiva. Sumamos todas esas, es decir, este resultado menos lo que yo espero elevado al cuadrado, más este resultado menos lo que yo espero elevado al cuadrado, y así. Y después dividimos todo por la cantidad de entradas, en este caso 4. ¿Sí? Por eso se dice que esto es el mean square error. Esto se llama error cuadrático medio. Yo no sé si lo anoté por acá, pero déjenme anotarlo. Mean squared error. ¿Sí? Esa es la sigla.
Este mean squared error es el error cuadrático medio. Es el error porque es la diferencia entre lo que me devuelve el modelo y lo que yo quiero, elevado al cuadrado, todo eso sumado dividido por la cantidad de muestras que yo tengo. ¿Sí? Lo que podemos hacer ahora es, bueno, declarar esta L, nuestra función de pérdida, todo esto en realidad va a ser L. Si quieren escribirlo en LaTeX, pueden hacer así, L igual a todo esto. Y esto es sacando partido de que los notebooks de Python me dejan escribir LaTeX y yo tuve bastante experiencia escribiendo LaTeX. Lo que vamos a hacer es esto, declarar este L. ¿Qué es este L? Y bueno, es el error cuadrático medio. Es decir, tengo que calcular I0. I0 es el resultado del modelo cuando tanto X0 como X0 como X1 eran ceros. Y el valor de I hat de esto es I hat de 0, 0. Es decir, cuando las dos son ceros, el resultado debería valer 0. Este I0, acuérdense que es este que yo declaré acá arriba. Me quedó medio lejos. Esto no está bien, esto que estoy haciendo. Pero acuérdense que esta definición de nuestras entradas eran, bueno, este era el X0 cuando valía 0, el X0 cuando valía 1. Y acá el I es, bueno, el I cuando vale 0. Y vale 0 en realidad solamente cuando este es 0 y cuando este es 0. Si están esas dos entradas a la vez, entonces pasa este I, si no pasa I1. Entonces vuelvo a la definición de L. Lo que voy a tener acá es el I. Cuando vale 0 cuando los dos son ceros. Y cuando los dos son ceros, tanto el X0 como el X1, el I hat, el resultado del perceptrón, es este valor. ¿Sí? Que no es ni cerca de 0, es 0,6 algo, ¿no? Acá, sí, este primer valor, este es el I hat 0, 0. Lo que tengo que hacer ahora es además elevarlo al cuadrado. Elevarlo al cuadrado es así. Así se escribe en Python, elevar al cuadrado. Además, yo tengo que sumarle a eso, porque esto es esta suma, ¿sí? Lo que pasa cuando I hat de 0, 1. Es decir, cuando X0 vale 0 y X1 vale X0 vale 0 y X1 vale 1. Ahora sí. Cuando al menos una de las dos es 1, el OR daba 1, entonces lo que tenemos que hacer acá es restarle a I1 el valor de I hat. Misma historia, elevamos al cuadrado. Así. Lo que queda ahora es de vuelta I1 menos, porque siempre que al menos una de las dos sea 1, el resultado es 1. Perdón, esto es sumado acá. Más 1 menos I hat de 1, 0. Y por último, guarda, esto es también elevado al cuadrado. Más I1 menos I hat de 1, 1. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Y ahora lo que tenemos que hacer, lo que nos queda es la división por n. En este caso es dividido 4, ¿no? Dividido 4. Y he aquí la maravilla de los values. Es que podemos hacer esto, en principio. Vamos a tener la cuenta. Este número ahora nos dice qué tan mal le estamos
cuánto le estamos pifiando con las predicciones del perceptrón, que está sin entrenar, pero respecto de lo que de verdad queremos. Cuanto más bajo sea este número, mejor va a ser el resultado del perceptrón respecto a lo que nosotros queremos, respecto a lo que le mostramos que es cierto que tiene que pasar, respecto al Lie. Pero Michigrad, además, el motor de cálculo de gradientes, nos da otra herramienta que nos permite ver cómo es el grafo de operaciones, porque, a ver, está claro que este L cuanto más chico mejor, porque esta es una suma de números positivos y cuanto más chicos sean estos números, más chica es esta diferencia, ¿no? Entonces va a ser 0 si todos los I sombrero son iguales a los I. Si todos los I sombreros son iguales a los I, entonces la suma de estas diferencias da 0. Pero bueno, no vamos a lograr que sea 0 nunca, porque hay una magia ahí de los perceptrones que impide que esto sea exactamente 0. Tiene que ver con la función de activación, que nunca es 0 o nunca es 1. Pero bueno, en principio este L, cuanto más chico, mejor es el rendimiento del perceptrón. Pero además, todas estas operaciones dependen de las entradas y de los W y del B, ¿no? Pero bueno, lo que les contaba que nos permite Michigrad es visualizar cómo es que se llega a ese L a partir de todas las operaciones previas, ¿sí? Y esto se hace haciendo así show graph de L. Este grafo es enorme, pero bueno, tiene todas las componentes del grafo de operaciones que hacen falta para llegar a L. En el extremo derecho de todo tenemos a L, que no le puse nombre, pero este de acá es L, 1338. Vamos a ponerle nombre. Déjenme que le ponga nombre. Vamos a decir acá punto name igual, punto name igual a L. Ahí vamos. Igual dije, ahí va. Y ahora, cuando mostremos acá el grafo, ahora sí, acá al final de todo vamos a ver que está L. Ahí va. Este nodo es resultado de hacer la multiplicación entre estas dos cosas, que es el resultado de hacer la suma entre esta cosa y esta cosa, que es a su vez resultado de hacer la suma entre estas dos cosas. ¿Y qué son cada una de estas cosas? Y bueno, a lo mejor es más fácil de traquear empezando desde el otro lado. Entonces vamos para el otro lado, ¿sí? Donde vamos a ver, en principio, que acá tenemos x0, x1, ojo, x1 cuando vale 0, x1 cuando vale 1, x0 cuando vale 1 y x0 cuando vale 0. Vamos a tener los Ws, y B no aparece porque aparece más adelante, espero. Espero que aparezca B. Le puse nombre a B, acá está B. B aparece una vez sola porque es un único nodo, pero que está sumado a todas estas otras cosas, ¿sí? Y en realidad el resultado de una corrida del perceptrón se puede traquear siguiendo las dos entradas. Por ejemplo, x1 cuando vale 0 multiplicado por W1, porque el x1 se multiplica por W1. Además, el x0 cuando vale 0, por ejemplo, también se le multiplica a W0. Como es multiplicado por 0 da 0, y ese data en realidad se le suma el resultado de x1 cuando vale 0 por W1 cuando vale
¿sí? Esta de acá es la suma de la función de agregación del perceptrón, ¿sí? Además, a ese data hay que sumarle el B. Como se le suma el B, el resultado de 0 más 0 da B, que era un valor en principio aleatorio. Y después eso todo se multiplica, y acá esta multiplicación ya tiene que ver con la función del sigmoide, ¿sí? Fíjense que es una multiplicación en realidad de menos 1 por. Esto es menos 1 por porque es hay un valor negativo, es el menos x, ¿sí? Que se tenía que elevar a un e a la menos x, ¿sí? Esto de acá es menos 1 por x menos x elevado a e elevado a eso, ¿sí? Ahí va. Bueno, si siguen así el grafo, acá en algún momento le suman el 1, y este elevado a, acá está sumado 1, es 1 más e a la menos x. Todo eso dividido por, y dividido por en realidad es elevar a la menos 1, ¿sí? Es 1 sobre 1 más e a la menos x. Y todo eso es el resultado de la función sigmoide que se multiplica por 1, si no me equivoco. Acá no sé por qué está multiplicando por 1, siempre multiplica por 1. Hay que ver por qué, no importa. Y al final lo que me queda es el i sombrero. Yo acá debería haberle puesto i sombrero a los nombres de los i. Creo que no les puse. Lo que podríamos poner acá es el nombre a los i sombrero para ver que acá me quedan i sombreros, ¿sí? No sé si hacerlo ahora, porque ya me olvidé, pero bueno, este de acá es el resultado de la sigmoide para una de las entradas. Este es el resultado del sigmoide para otra de las entradas, este para la tercera entrada y este para la cuarta entrada, ¿sí? Y van a ver que estos son los mismos valores que teníamos de los i hat, ¿sí? Estaba por acá 0.67, 0.84, 0.75 y 0.88. Y bueno, son estos: 0.88, 0.67, 0.84 y 0.75. Negativo. Ahí va. Lo que hace acá es multiplicarlo por... claro, no está multiplicando por 1, está multiplicando por menos 1, porque lo que hay que hacer es restárselos a los i. Este se resta con este... Es mentira, este se resta con este i, y todos los demás se restan con el otro, con i cuando vale 1, porque había solo un caso donde i valía 0. En los otros casos el i vale 1. ¿Sí? Acá se multiplica por menos 1 porque es la resta. La resta es la suma de uno de los valores negativos, ¿sí? Y lo que nos queda acá es la resta de cada uno de los i menos el i sombrero. Se eleva al cuadrado y todo eso se suma, y al final se multiplica por un cuarto, ¿sí? Se multiplica por 0.25, que es eso, dividido 4, y el resultado de eso es L. Y ahí llegamos a eso. ¿Cómo obtenemos L a partir de todas las operaciones que hicimos previas? Este L dijimos que cuanto más chico mejor. Y resulta que dada la dependencia de las operaciones para llegar a L, si yo modifico alguno de los W o B, también modifico L del otro lado, para allá. Entonces,
Eso quiero que quede claro, porque lo único que podemos hacer acá para hacer que L se haga más chico y por ende hacer que el perceptrón haga lo que nosotros queremos, que es que se comporte como I y no como I sombrero, es modificar los pesos. Y modificando los pesos, de alguna forma, ahora vamos a ver de qué forma, no puede ser cualquiera, tiene que ser una forma muy inteligente, vamos a hacer que L se haga más chico y por ende la salida del perceptrón sea mejor. Una de las cosas, además de la posibilidad de ver el grafo de operaciones hasta llegar a L, que nos deja el motor de cálculo de gradientes, Michigrad, es traquear los gradientes del grafo de operaciones. Es decir, que yo puedo ahora ejecutar LDocBackward y pasa algo mágico, que es que todos estos gradientes, que ahora son 0, se calculan mágicamente. Vamos a hacerlo, vamos a ejecutar acá L.backward, ¿sí? L.backward, así, función. Y lo que vamos a hacer es volver a mostrar el grafo de L, ¿sí? Esta vez el grafo de L tiene todos los gradientes calculados. ¿Qué son estos gradientes? Y bueno, estos gradientes son en realidad las derivadas parciales de L respecto de cada una de las operaciones intermedias, de cada uno de los nodos del grafo de operaciones intermedias. Estos gradientes se calculan usando derivadas parciales, la aplicación de la regla de la cadena y programación dinámica. Y los únicos gradientes en realidad que a mí me importan son los de los pesos que yo puedo modificar. Es decir, lo de los W, el W0, W1 y el de B, ¿sí? Me importa este gradiente, me importa este gradiente y me importa este gradiente. Porque este gradiente en realidad me da información de qué pasa con L, de aquel lado, qué pasa con L, si yo modifico el valor de W, de alguno de los W, de alguna manera. Resulta que si el valor de W0, por ejemplo, es 0,3, 4 y pico, y si el gradiente es negativo, quiere decir que si yo le sumo un valor a W, L se hace más chico. Y viceversa. Si yo achico W, como el gradiente es negativo, L se hace más grande. ¿Sí? Vamos a probar eso. Creo haberlo dicho bien. Gradiente negativo. Gradiente negativo quiere decir que un cambio positivo en W modifica L negativamente. Cuanto más grande sea el W, más chico va a ser el L. Más o menos. ¿Sí? Vamos a mostrar L. Vamos a hacer print acá. Print de L. Y print. Vamos a ponerle así. L. Ahí va. Y vamos a imprimir W0, que va a ser el que vamos a modificar. Print W0. Vamos a imprimirlo. Y acá va coma, y acá va coma. Ahí va. Entonces ahora sabemos cuáles son los valores de W. Dijimos, gradiente negativo. Si yo incremento W0
y vuelvo a calcular L, la próxima vez que calcule L, L debería ser más chico, porque el gradiente es negativo. ¿Sí? Si yo le sumo, como el gradiente es negativo, L debería ser más chico. L, para allá. Entonces, espero haberlo dicho bien. Vamos a modificar W. W0.data. Vamos a sumarle un pequeño valor. Vamos a sumarle 0,2. ¿Sí? Ahora el value de W cambia. Por lo tanto, si yo vuelvo a correr el perceptrón, acá voy a hacer así. Ahora les voy a mostrar de vuelta W0. W0 ahora es 0,57, no 0,37. ¿Sí? El gradiente no cambió. Pero si yo vuelvo a calcular acá L, y permítanme ir para acá arriba, perdón por la desprolijidad, pero me voy a copiar el cálculo de L de nuevo. ¿Sí? Esto es para no escribirlo de vuelta todo de cero, pero lo que necesito hacer ahora es esto. Y lo que necesito es mostrar el valor de L, que de vuelta, como el W es... el gradiente del W es negativo respecto... El gradiente, esto es así, es... El gradiente de W respecto de L es negativo, por lo tanto un cambio positivo en W disminuye el valor de L. ¿Sí? Entonces, si vemos ahora, vemos que pasamos de un L que valía 0,1387 a un L que vale 0,13875, vale exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué vale lo mismo? Claramente vale lo mismo porque yo no recalculé los valores de I-hat. Además de calcular L de nuevo, yo tengo que calcular los valores de I-hat de nuevo. De vuelta, disculpen la desprolijidad, yo lo que necesito es volver a recalcular todo esto de vuelta. Si no, el L sigue pensando que los I-hat eran los que habíamos calculado hoy. Yo voy a poner esto acá, así. Decía ahí calcular I-hat y L, no solo L. En mi comentario, si yo leyera mis comentarios, ahora sí, el valor de L es distinto. ¿Sí? Y dijimos que era menor. Primero era 1,38 y ahora es 1,33. Más chico. Yo voy a pasarme para el otro lado. Ahora el W, yo quiero que el W sea 1, que sea más chico. O sea, voy a tener, les voy a mostrar qué pasa cuando yo me muevo en la dirección contraria al gradiente. Si yo disminuyo el valor de W y el gradiente es negativo, L debería ser más grande. Entonces me voy a pasar de W. Ahora W vale... tengo que restar. Y voy a restar menos 6. Así. Ahora W vale exactamente lo que valía hoy. Y le voy a restar 2 más. ¿Sí? Ahora W vale 0,17. Se hizo más chico que al principio. Como se hizo más chico que al principio, si yo vuelvo a correr esto, ahora L debería ser más grande que 1,387, ¿no? Y en efecto pasa de 1,38 a 1,45, crece bastante. ¿Sí? Qué loco esto que hemos descubierto, porque ahora si nosotros queremos hacer que L sea más chico, contando con la información del gradiente,
podemos hacer que podemos hacer iterativamente que L sea cada vez más chico. Y la historia está en hacerlo de a poquito. Si nos zarpamos con el valor de lo que le sumamos o restamos a W, esto puede terminar dando cualquier cosa, ¿sí? Puede ser que el W pase a ser un valor muy grande y el valor para esa entrada ni pinche ni corte y no sirva más. Eso lo vamos a ver mucho más a fondo durante el curso y se llama qué es lo que pasa cuando una neurona se muere, se deja de activarse. Seguimos entonces. Lo que vamos a hacer entonces ahora es usar esa información del gradiente de los W para entrenar nuestro perceptrón. Básicamente lo que tenemos que hacer es escribir un loop de entrenamiento, se llama así. Y los pasos de los loops de entrenamiento en Torch y en Michigrad y en casi cualquier, bueno, Keras funciona un poco distinto, no quiero meterme ahí. Para lo que vamos a ver en el curso, los pasos del bucle de entrenamiento son exactamente los mismos de acá para siempre. Hacer una pasada de una forward pass, es decir, darle las entradas a el perceptrón o a la red y ver qué resultado nos da. Es decir, tenemos que calcular los I-hat, ¿sí? Las predicciones del modelo para un batch, para la entrada. Además tenemos que calcular la función de pérdida sobre esa entrada, qué tan lejos están las predicciones del modelo de las entradas, de las etiquetas, no de las entradas, de las etiquetas, de las salidas esperadas para el modelo. Luego hay que poner todos los gradientes de los W en cero, porque los backward pass lo que hacen es acumular los gradientes, nunca los borran. Entonces es importante ponerlos en cero y lo pongo como un paso, son siempre 5 pasos. Hacer el forward pass, calcular L, poner los gradientes en cero, sobre todo los gradientes de los pesos que vamos a modificar. Lo que tenemos que hacer es ahora ejecutar el algoritmo de backpropagation. Esto de hacer L.backward es ejecutar el algoritmo de backpropagation que calcula los gradientes de todos los nodos del grafo de operaciones iterativamente, usando programación dinámica y las derivadas parciales y la regla de la cadena, ¿sí? Y por último hay que actualizar los pesos de los Ws, es decir, hay que cambiarle el data a los Ws, pero no de cualquier forma, sino en la dirección contraria al gradiente, para que para que el L sea cada vez más chico, ¿sí? Habíamos dicho, si el gradiente era negativo, yo le sumaba, entonces L se hacía más chico. Si el gradiente es positivo, si yo le resto, L se hace más chico, ¿sí? Si hago más chico el W, L se hace más chico. Y esto es así porque el gradiente que calculamos siempre es respecto de L. Entonces, vamos a escribir cuáles son los pasos del training loop y después lo ponemos en un bucle. Dijimos que hacemos una forward pass. La forward pass es esto, ¿sí? Vamos a poner acá forward pass. Comentario, forward pass, ¿sí? Le mandamos las entradas a el modelo y vemos qué tan bien le fue. Y el vemos qué tan bien le fue en realidad es, vemos qué tan bien le fue es calcular la función de pérdida. Calcular la función de pérdida es esto, ¿sí? No me interesa imprimir L, pero sí ponerle nombre. Si quieren vamos a ponerle acá nombres a los I-hat 00 y a todos estos. Y podemos hacernos los interesantes y poner acá y sombrero, así. Total.
y sombrero de 0, 1 y sombrero de 1, 0 y al final y sombrero de 1, 1. Ahí va. Entonces, esto de acá es el primer paso. El segundo paso es calcular L. ¿Sí? El tercer paso dijimos que es poner los gradientes del W en 0. Y acá lo que tenemos que hacer es directamente modificar el punto grad, la propiedad punto grad de W0 y ponerla en 0. La de W1 punto grad igual a 0. Y la de B, nuestro W2, dijimos, ¿sí? Punto grad, este también hay que tratarlo como si fuera un peso que se aprende, por lo tanto también lo vamos a actualizar, ojo, ahí va. Esto es el paso de 0 grado, se llama así, 0 grado. De hecho hay una función en Torch que se llama 0 grado que es para esto, para poner los gradientes de las entradas en 0. Lo que tenemos que hacer ahora es ejecutar l.backwards. Entonces hacemos el backpropagation l.backward, ¿sí? Con este paso recalculamos los gradientes de los pesos respecto de L. Y por último lo que tenemos que hacer es actualizar los pesos de W, ¿sí? Entonces este paso se llama update, ¿sí? El update, también hay una función de PyTorch que es update, que es para actualizar los pesos de acuerdo a la pasada backpropagation, que lo que hace entonces es movernos en la dirección contraria al gradiente para el valor de data de los pesos. Entonces, para w0.data, lo que tengo que hacer es restarle, ¿sí? a lo que tiene, restarle el gradiente. Pero ojo, si le restamos el gradiente y no sabemos cuánto es de grande, es complicado, puedo pasarme. Entonces lo que se hace es restarle el gradiente pero multiplicado por un número chiquito. En general es un valor del estilo 0.0 algo. Yo lo que probé con este valor anda bien. Y este valor es el que se conoce como learning rate. Se llama así, learning rate. La tasa de aprendizaje de la red neuronal. Esto lo van a ver, es ubicuo por toda la bibliografía de redes neuronales. El learning rate es esto, es un parámetro, se llama hiperparámetro que se ajusta durante el entrenamiento, que en realidad lo que hace es, bueno, no sumarle o restarle directamente el gradiente, sino una fracción del gradiente, ¿sí? Vamos a definirla por acá arriba. LR igual a 0,1 y acá vamos a multiplicar directamente por LR, ¿sí? De learning rate. Y lo que vamos a hacer es esto para todos los pesos que necesitamos modificar, aprender, ¿sí? Para W1.data le resto, restarles moverse en la dirección contraria al gradiente. Si es negativo el gradiente, restarle el número negativo es como sumarle, ¿sí? Y bueno, si el gradiente es positivo, le resto el gradiente multiplicado de vuelta por un número muy chiquito, ¿sí? Punto grado por LR, ahí va. Y por último el B, que no tenemos que olvidarnos, punto data menos igual a B punto grado por learning rate. Ahí va.
Si ahora yo ejecuto esto así como está varias veces e imprimo el valor de L, lo que vamos a ver es que eventualmente el L se hace cada vez más chico. Y esto debería ser así para cada paso de entrenamiento. Entonces lo ejecuto una vez, me da error, por supuesto, porque Sigmoid no tiene el parámetro name, por supuesto, porque acá lo puse como si fuera parámetro, pero nada, no importa. Yo que había puesto el sombrero tan lindo, no importa, tienen que, para ponerle el valor, lo que tienen que hacer es modificar directamente el atributo name de cada uno de los IHAT. IHAT de 00.name igual a sombrero. Y sombrero de 00 dije. Y bueno, así para todos los... y no importa, no lo hagan. Ejecutamos y vemos que ahora L es 1.4538, ¿sí? El anterior valor era 1.4538, es lo mismo, y ahora si yo lo vuelvo a ejecutar debería ser más chico. 1.45.1 en vez de 1.45.3, y si lo vuelvo a ejecutar debería ser todavía más chico, 1.44, y si lo vuelvo a ejecutar ahí cambió por acá, pero bueno, cambia de a muy poquito, pero está clara la idea que cada vez que yo ejecuto esto repetidamente, L se hace eso, cada vez más chico. Entonces lo único que nos falta acá es definir de alguna manera un bucle de entrenamiento. Entonces, lo que nos falta, dije, es meter todo esto en un bucle de entrenamiento. ¿Sí? Y meterlo en un bucle no es nada más ni nada menos que escribir un for de no importa en range de una cantidad de pasos. Vamos a definir la cantidad de pasos acá igual a 100, por ejemplo. ¿Sí? Y todo esto lo vamos a meter adentro del bucle. Y por último vamos a imprimir L. ¿Sí? Y bueno, ahora en vez de hacer esto de a un paso, vamos a hacerlo de a muchos pasos, de a 100. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto esto, ahora pasé de 1.4 a 1.1. Y si lo vuelvo a hacer, paso de 1.4 a 0.9. Y si lo vuelvo a hacer, paso a 0.8. Y si lo hacen así varias veces, o pueden aumentar el número de pasos acá a 1000 o a lo que quieran. Y eventualmente el L va a ser cada vez más chico, hasta 0.1, 0.0 something. A ver, ¿hasta cuánto lo podemos hacer bajar? 0.08, 0.06 y así siguiendo. Bueno, en cada paso del bucle de entrenamiento están pasando estas 5 cosas. Estamos calculando cómo le va al modelo, estamos calculando la función de pérdida, estamos calculando un grafo de operaciones de esa función de pérdida, estamos actualizando los gradientes de los pesos a 0, después estamos calculando backpropagation, o sea que hay que hacer un montón de operaciones que ahora parecen magia, pero durante el curso espero podamos ver. Y eventualmente estamos actualizando los pesos de los W, y esto de actualizar los pesos de W es en definitiva entrenar el perceptrón. Y lo entrenamos, y les voy a mostrar para qué lo entrenamos. Lo entrenamos para que se comporte como una compuerta OR. Eso quiere decir que ahora, si yo hago el sigmoide de 0 por W, 0, más 1 por W1, ¿sí? Esto es como si yo quisiera hacer ver qué pasa con el OR
cuando una de las entradas es 0 y la otra es 1. Si a esto además le sumo el bias, que es uno de los pesos que entrenamos, ¿sí? El resultado de esto es casi 1. Es casi 1 porque de vuelta, en la sigmoide no devuelve 1 nunca, pero es casi 1. Si además los dos son 1, esto da casi 1 también. Y si los dos son ceros, si los dos son ceros, esto da casi 0, da 0,1 algo. Y mientras más entrenen el perceptrón y más chica sea la función de pérdida, más cerca van a estar del resultado, pero bueno, no se van a acercar nunca y eventualmente la función de pérdida va a empezar a oscilar. No va a decrecer tanto y va a empezar a crecer. Se llama así, oscila entre dos valores que ni sigue decreciendo ni crece mucho. Pero bueno, acá hasta 2, vamos por 0, 2, 0. Y si lo siguen ejecutando, eventualmente pueden achicarse todavía más los valores. Con 0,0009 creo que estamos bien. Ahora esto debería dar 0,0 algo, 0,04. Y cuando uno de los valores es 1, debería dar 0,99 algo. En efecto, 0,97 something. Y bueno, cuando los dos son 1, esto da casi 1 otra vez. Y cuando nos falta, cuando x1 es 0 y el x0 es 1, esto también da casi 1. Entonces, con esto concluimos en principio el capítulo del perceptrón. Espero que hayan adquirido o empezado a adquirir una intuición acerca de qué es esto de entrenar una red neuronal. Como ven en el ejemplo que usé acá para el modelo es esto, es ejecutar la función que representa la red neuronal. Esto en general después se mete adentro de una llamada a una call y se hace como si la red neuronal fuera una función donde ustedes les mandan entradas y devuelve algo. Y adentro pasan todas estas cosas, se multiplican las entradas por los pesos y pueden tener varias capas. Entonces, bueno, hay que ver ahí qué pasa. Pero bueno, la idea es que esto les dé un primer pantallazo y que al menos esto de entrenar una red neuronal deje de ser una cosa de magia. Lo que todavía es magia, que no vimos cómo se calcula, es esto de cómo se calculan los gradientes intermedios. Durante el transcurso del curso lo que vamos a hacer es implementar el motor de Michigrado. Y ahí van a darse cuenta de que bueno, esto deja de ser una cosa de magia. Deja de ser magia y pasan a ser simples operaciones matemáticas basadas en eso, en las derivadas parciales, la regla de la cadena y programación dinámica. La idea es que acá tengan un resumen de qué es esto de hacer un perceptrón, y al igual que vamos a hacer en el resto del curso, es que tengan una práctica con algunos ejercicios, algunos fáciles, algunos intermedios, algunos difíciles, donde ustedes puedan practicar esto que aprendieron. Y bueno, si me fueron siguiendo más o menos no deberían tener problemas en implementarlo. La idea es que estos ejercicios les den de vuelta una vuelta de rosca y bueno, les surjan dudas y puedan ver después en clase eso, cómo resolverlas y cómo avanzar y cómo solucionar estos problemas. Estos que dicen difícil en realidad tampoco son tan difíciles, así que no les tengan miedo.
encárenlos y bueno, traten de solucionarlos. Todos los ejercicios tienen una pista bueno, más o menos por dónde ir para solucionar el tema. Así que bueno, espero que hayan disfrutado la clase y esperemos vernos pronto en el próximo video.